Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a hacer esta frutilla. Necesitaremos un lápiz azul, uno celeste, uno verde oscuro, verde claro, amarillo, marrón clarito, marrón oscuro, beige, rosa, naranja, rojo, negro y blanco. Y bueno, y un lápiz común 2B para hacer el sketch y una goma. Lo que empezamos a hacer es un triángulo. Tenemos delimitado el triángulo y hacemos una media luna del lado de la parte izquierda, ¿no? Luego redondeamos los bordes y en la media luna esa que habíamos hecho, ahí van ubicadas las hojitas. Las hojas no tienen que quedar perfectas, las vamos a hacer más o menos. No vamos a copiar la foto tal cual, vamos a intentar que se parezca un poquito a la foto, pero que no quede tal cual. Que se note que sea una frutilla, digamos, básicamente. Bueno, borramos el lápiz, todo el exceso de lápiz, lo remarco un poquito para que ustedes no pierdan el dibujo. Ahora vamos a ubicar más o menos dónde irían las semillitas. Las semillitas van siempre en líneas curvas. Si ustedes necesitan hacer las líneas curvas para guiarse, pueden hacer las líneas curvas. Luego remarcamos las semillitas. No aprieten mucho porque esto después hay que borrarlo. Así cuando uno pinta no queda la mancha. La semilla no es que sea algo exactamente así, sino que sea más o menos para que tengan una idea. Ese es el movimiento que hace en la frutilla. Fíjense en la foto original que está acá arriba a la derecha. Vamos a ver que están como con una onda. Bueno, borramos las líneas y ahora sí vamos a empezar a remarcar con el color directamente. Fíjense que cuando borren que su goma esté limpia, así no se ensucia la hoja como a mí. Bueno, marcamos las semillitas con el color amarillo. Como quedó espacio ahí, hice 2 más, 3 más, para que no quede vacío. La frutilla se caracteriza por tener muchas semillas, así que ustedes si ven un espacio que quedó muy vacío, le mandan una semillita más. Con el celeste vamos a hacer muy suave. Todas las primeras capas que vamos a hacer van a ser capas muy suaves. Vamos a hacer muy suave en la parte donde tendría más luz. Todo este círculo. Muy suave. Este círculo suave. Que la luz vendría de ese lado. Luego vamos a hacer como una U invertida de color rosa. Que sería también en la parte más luminosa. Y en la parte donde recibe un poquito de luz. Todo siempre muy suave en las primeras capas. Como que el lápiz acaricie el papel. Con el rojo empezamos a remarcar el borde de lo que serían las semillitas, ¿no? Y con el rojo empiezo a delimitar la parte inferior. La parte inferior es donde tiene menos luz la frutilla o fresa. Bueno, empiezo a dibujar con circulitos, pequeños circulitos suaves para llenar la parte de la que vendría a ser de la parte central de la frutilla. Recuerden que debajo de cada semillita dejo como una media luna sin pintar. Debajo de cada semillita, si pueden observar, van a ver que hay una media luna sin pintar. Esto lo que va a hacer es que resalte nuestra semilla, va a ser como que en esa parte
tiene más brillo. Fíjense que por ahí en la foto no está así. Como les dije antes, no vamos a hacer la foto tal cual, sino que vamos a copiar más o menos como para tener una guía. No nos interesa que quede tal cual porque si no tardaríamos muchísimo tiempo y nosotros solamente queremos dibujar una frutilla y que se note que es una frutilla. Bueno, cuando me voy acercando a la parte donde pintamos con el celeste, apenas toco el papel, como que apenas mancha, muy suave. Recuerda que estoy usando el color rojo. En la punta también voy aflojando el lápiz. Ahora sí, con el naranja voy haciendo la segunda capa a toda la frutilla. Siempre recuerden que es suave, muy suave, acariciando el papel. Y repito el proceso. Donde está debajo de las hojitas es un poquito más oscuro, o sea, aprieto un poquito más. Y en el resto de la frutilla, en la parte de abajo, de la mitad para abajo, aprieto un poquito más y de la mitad para arriba voy aflojando. Recuerden que por más que yo le digo aprieto un poquito más, es mínimo lo que se está apretando porque solamente está acariciando la hoja. Ahora con el marrón clarito remarco el borde inferior de cada semillita. En la parte interna, ¿no? Con el marrón oscuro, en la parte externa, remarco el borde de cada semillita. No se preocupen si no les quedan iguales una de la otra, porque las semillas son únicas, no tienen que quedar iguales. Bueno, así vamos remarcando todas. Fíjense en que yo voy girando el lápiz, esto es para siempre trabajar con la parte más filosa del lápiz. Cuando remarco el borde sí estoy apretando. Ahora sí estoy apretando el lápiz. No muy fuerte, pero estoy apretando. Cuando empiezo a colorear, empiezo a hacer circulitos y aflojo el lápiz. Cuando estoy bien haciendo el borde, aprieto y mientras que me meto para dentro de la frutilla, aflojo y voy haciendo circulitos. Es como un degradé. Bueno, oscurezco la zona donde más sombra tiene. Y en la parte de las semillas, en la parte de arriba, lo que oscurezco es la parte superior. Hago el brillo al revés que las semillas de abajo. Porque estas semillas están en la parte más iluminada. Bueno, con el rosa voy remarcando toda la zona de más luz. También muy suave, recuerden, muy suave. Y ahora sí, empiezo con el naranja a presionar. No muy fuerte, pero un poco más fuerte de lo que venía haciendo antes. Dejando la media lunita debajo de cada semillita.
Estos lápices que estoy usando son lápices Giotto Steel Novo. Son escolares, son muy buenos. Y la hoja es una opalina de 240 gramos. Bueno, remarco la media lunita de arriba de cada semillita en la parte de más luz. Y lo mismo, con el naranja, cuando voy llegando a la parte de más luz, aflojo el lápiz y en el lugar donde está la luz más fuerte no paso. Ahora con el rojo empiezo a presionar un poquito. También como para empezar a darle color. Antes era como para darnos una guía de dónde iría cada color. Y ahora ya que sabemos, está bien posicionado, empezamos a oscurecer ya haciendo un poquito más de presión. No se preocupen porque les quede perfecto, no tiene que quedar perfecto, eso es un ejercicio para aprender a hacer una frutilla. Luego cuando vayamos avanzando vamos a hacer frutillas mejores. Ahora con el beige o crema o color piel algunos le dicen, hice las medialunas, pero lo que me pasó fue que vi que necesitaba un poquito más de rosa, entonces empecé a remarcar todo con rosa antes de seguir. Fíjense que estoy pasando el rosa por todos lados, excepto por las semillas, pero por todos lados paso rosa. Ahora con el marrón oscuro, voy oscureciendo más la parte de la sombra. Vieron que esta es la segunda vez que usamos el marrón. Lo que diferencia de esta de la vez anterior es que en esta vez metemos más presión. Siempre trabajen de a capas, porque una vez que te pasás con la presión ya no puedes volver atrás, y si borras te queda feo el dibujo. Es muy difícil borrar y que te quede perfecto, entonces si vos trabajas con capas no vas a tener ese problema. Vas sumando oscuridad de a poquito y hasta llegar al punto en que vos ya estás satisfecho con esa oscuridad. También estoy remarcando la parte superior de las semillas, el bordecito. Si el lápiz está desafilado, hay que sacarle punta para trabajar bien con el lápiz bien afilado en los sectores que son más detallados, como los bordes, en el borde de la semilla. Esto también depende del tamaño que estén trabajando. Yo estoy trabajando en un formato que es 1/4 de hoja 4, es un A6. Entonces es bastante pequeño. Pero si lo hacen más grande, bueno, va a llevar más tiempo también, tengan en cuenta eso. Bueno, a ver, remarcamos las semillitas con marrón. Oscurezco un poco más la sombra de la frutilla, las zonas de sombra. Hay un video en Paint que muestro cómo hacer la frutilla. Te voy a dejar el link ahí, si quieres después lo puedes ver. Ahora con el naranja paso haciendo presión sobre lo que había hecho marrón. Esto hace que los colores se fundan entre sí y que quede más lisa la superficie, que no se vean las rayas. Siempre y cuando hayan trabajado, como les comenté anteriormente, que hagan circulitos suaves, después un poquito más de presión, pero siempre en circulitos. Ya va tomando forma nuestra frutilla. Ahora sí, con el crema lo que hago es pintar todas las medialunas que había dejado debajo de las semillas.
en la parte de más luz voy aflojando el lápiz. Remarco las zonas que quiero que estén más rosas. Y ahora con blanco paso sobre donde había puesto lo rosa y lo azul, lo celeste. Y remarco las medialunas nuevamente. Recuerden lo que les dije del lápiz que esté afilado. Bueno, para hacer las hojitas doy una capa muy suave, apenas acariciando el papel, de celeste a todas las hojitas, completa. Luego una capa de amarillo, muy suave también. Siempre trabajando de a capas. Y ahora sí, con el verde clarito, marco donde iría la parte más oscura. Con el verde claro voy a marcar la parte más oscura. ¿Por qué? Porque si lo hago directamente con el verde oscuro, ya no tengo retroceso. Entonces primero lo marco con el verde clarito y después agarro el verde oscuro y repaso. Ahora sí, agarramos el verde oscuro y empezamos a repasar. Tampoco estoy haciendo las hojas iguales, estoy haciendo más o menos similares. No necesito que quede idéntico. Ahora remarco con el verde clarito haciendo más presión para mezclar los colores. Y por último el beige o el marrón clarito y una capa de amarillo. Retoco las zonas más luminosas con un celeste. Y al final de todo agarro el negro, ya para pasarle solo en las zonas donde está la oscuridad más fuerte de todas. Siempre aplicando lo de los circulitos cuando voy metiéndome en la figura, ¿no? Y voy rotando el lápiz para trabajar siempre con la parte más filosa. Fíjense que yo voy rotando el lápiz. Y bueno, le hago un poquito de sombra en la parte donde la frutilla está apoyada, porque no está volando. Y a la sombra le paso un poquito de celeste. Bueno, y así tenemos a nuestra frutilla. Espero que lo intenten. Si lo hacen, déjenme un comentario, espero que les sirva. Y hagan muchas frutillas. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse. Ahí abajo está la campanita. Si ustedes la activan, YouTube les va a mandar un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Y no se olviden de la firma.